Dios le habla de la piedra angular. Cuando se va a hacer una construcción, toda construcción que el ser humano vaya a hacer, necesita bases, necesita fundamento. El Evangelio es el fundamento para la salvación. Pero en cualquier construcción, vamos a hablar de un edificio, algo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué es necesario? Las bases. ¿Por qué en la Biblia se habla tanto de piedra angular? Ahora, aquí está hablando, la tierra existe, sí, pero la tierra sobre qué se fundó. Todo lo que se hace no se construye sobre una piedra angular. Todo lo que existe no tiene unas bases. Dime tú, le dice a Job, ¿cuáles son esas bases? ¿Tú sabes cuál es esa base angular, cuál es esa piedra sobre la cual se fundó la tierra? Job no puede responder. Job no puede responder. Porque todo lo que le está diciendo Dios, el ser humano nunca había pensado en eso, ¿verdad? Para que la tierra exista, para que se haya formado, ¿sobre qué se formó? Dios la formó, ¿sobre qué la formó? Ahora, las estrellas, para nosotros, con toda la tecnología que tenemos, cuando medimos la distancia de acá a la osa mayor, a la osa polar, ¿qué distancia tan enorme? Nosotros, ni aún fabricando cohetes que viajen a mucha velocidad, la vida nos alcanzaría para llegar a esa estrella. Para Dios esa distancia, ¿qué es? Pero para nosotros es infinito. Nosotros vemos eso, oh, es imposible. Para el ser humano es imposible. No hay ni siquiera, está lejos de una tecnología imaginaria el poder tener algo que nos lleve hasta esa estrella. Las películas muestran a las personas viajando a velocidades a la velocidad de la luz, ¿no? Desaparecen. Las naves así desaparecen. Pero nunca, el ser humano no ha podido llegar a esa velocidad, ni siquiera a una velocidad superior. Una velocidad superior a la velocidad de la luz ni siquiera es imaginable. Lo que podemos medir y que es súper, súper, súper veloz, la luz. Pero, ¿existiría algo más veloz que la luz? Al leer este capítulo, todas las preguntas que hay acá, Job, ¿cómo quedó? Job quedó mudo. Por eso que le dijo al principio, cuando Dios le empezó a hablar, ¿cómo le empezó a hablar Dios? Le dijo, ciñete, ¿no? Miren cómo le dice el versículo, los primeros versículos. Dice, entonces, el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Llegar hasta ese punto es terrible. La sabiduría, el ser humano, con su inteligencia, con su capacidad de ver, humanamente no puede discernir el mundo espiritual. ¿Cómo se atreve el ser humano a juzgar las cosas que Dios ha hecho? El versículo que ayer consideramos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero cuando hemos estado así, con el mismo corazón de Job, ¿por qué Dios permitió que quedara esa historia, la historia de Job? Es la historia de nosotros. Para que nosotros hayamos podido recibir la salvación, no tuvimos que pasar algo similar a lo de Job. No tuvimos que fracasar, no tuvimos que experimentar el dolor. Varios hermanos, después de recibir la salvación, me han contado cómo quisieron dejar de vivir. Ya no querían vivir. Tuvieron épocas en las cuales ya no más. No entendían por qué tanto dolor, tanto sufrimiento. Había dolores emocionales, dolores que generaban estrés, un estrés como al borde de que el ser humano no lo pueda soportar. ¿Por qué experimentar tanto fracaso, tanto dolor? Para poder Dios tener misericordia de nosotros. Lo que está escrito aquí en el caso de Job fue lo mismo. Cuando vemos, y hace poquito consideramos, el camino que está llevando Job es el camino de una persona insensata, una persona que se cree buena. Lo peor espiritualmente, lo que más evita que una persona se acerque a la verdad, es creer que de sí sale algo bueno. Dijo hace poco el pastor Christopher, aquí ustedes me ven hablando y me ven así moviendo la boca, así. Pero ¿quién es el que habla a través de un justo? Es Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Con quién? Con los justos.
Entonces, ¿quién es el que comparte cuando oímos predicar? Dios, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene una característica. Para que sea la iglesia de Jesucristo, tiene que estar nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen, mi iglesia es la verdadera. Mi iglesia sí es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que Él vino a fundar. Porque dice Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. La iglesia que fundó, que edificó, la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo es una reunión de pecadores. En la Biblia dice claramente, la iglesia que Él vino a formar, ciertamente la vino a formar de pecadores que Él justificó. Porque la condición natural de todos nosotros, ¿cuál era? Destituidos de la gloria de Dios, muertos. No teníamos ninguna posibilidad de salir de la condenación. Nacimos, ¿hacia dónde? Caminando hacia la condenación eterna. Así nacimos, con ese destino. ¿Quién? Toda la humanidad. Esto no lo enseñan en las que se hacen llamar iglesias, porque ni siquiera conocen verdaderamente cuál es la salvación. Es más, ni siquiera saben por qué necesitamos ser salvados. Cuando le preguntamos a las personas, ¿tú ya recibiste la salvación? Las personas dicen, sí, sí, sí. Pero si les preguntamos de qué fuiste salvado, ahí no pueden contestar. Cuando contestan que son salvos, ¿y cómo fue que tú recibiste la salvación? Hablan de experiencias sensoriales. Algo que sintieron. Sintieron frío, sintieron calor, sintieron temblor, sintieron... Todas esas cosas se logran con técnicas de manipulación. Técnicas que el hombre ha descubierto con las cuales puede manipular masas. Y aplicando esas técnicas de manipulación, hacen que las personas sientan frío, sientan calor y les den plata. Lo que quieren realmente al hacerles sentir el ser humano que desea de Dios, algo que pueda sentir, algo que pueda experimentar con sus manos, con sus ojos, que pueda palpar con sus sentidos, con su olfato, con su oído, así. De eso necesita el ser humano. El ser humano, ¿en qué se apoya? En sus emociones, en sus sentidos. ¿El mundo espiritual está abierto a todos los que están destituidos de la gloria de Dios? El mundo espiritual no lo puede ver. Conocemos el caso del profeta Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 6. Vamos a mirar. Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. El capítulo 5 habla de Naamán, la historia de Naamán. Pero el capítulo 6 es cuando Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a Giesi. Vamos a leer. Dice el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Es Giesi. Más adelante lo vemos. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Bueno, si seguimos leyendo esto, es muy hermoso. Aquí vemos el trabajo de Dios, como Eliseo oraba y Dios le respondía. Lo que Eliseo pedía, Dios le daba. Pero aquí, ¿por qué leímos esta historia en especial? Porque Eliseo pidió que abriera los ojos a su criado. ¿Pero por qué pidió que abriera los ojos a su criado? ¿Acaso él estaba ciego? ¿Acaso él no podía ver? ¿En qué sentido le dijo, abre los ojos, que le abriera los ojos al criado? ¿En qué sentido le habrá dicho que le abriera los ojos? Hasta cuando nosotros leemos, él no era un ciego, nunca dice que él era ciego, nunca, en ninguna parte. Bueno, sí hay una parte de la Biblia donde dice que todos nosotros, ¿cómo quedamos? Ciegos espiritualmente. Nosotros todos, ¿cómo quedamos? Ciegos para el mundo espiritual. Nuestros ojos fueron abiertos ¿a qué? A la muerte. Dios dijo
ciertamente morirás. Pero Satanás dijo, no, no morirás. Sí, Dios dijo, morirá, morirá. Satanás sabía cómo iba a quedar el hombre después de que estuviera separado de Dios. Porque Satanás fue el primero que quedó separado de Dios. Satanás, cuando dice que fue arrojado a la tierra, le pasó exactamente lo mismo. Satanás sabía muy bien cómo queda alguien que es destituido de la gloria de Dios. El único que sabía cómo iba a quedar alguien que quedara muerto, que quedara condenado a la muerte, el único que sabía era Satanás. Lo sabía por experiencia. Él lo experimentó. Pero ¿cómo llamó a la muerte? ¿Cómo la llamó Satanás? A estar muerto, a estar destituido de la gloria de Dios, ¿cómo lo llamó Satanás? Serán abiertos vuestros ojos. No morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos. Así es como Satanás le pintó, o así le presentó la muerte a nosotros. Al decir Adán y Eva, a nosotros, así nos presentó la muerte. Dios dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Comimos o no comimos? En Adán todos comimos. Comió Eva, dice, comió Adán igual que ella. Todos comimos. En Adán todos comimos. ¿Cómo quedamos? Muertos. Esto está plasmado en toda la Biblia. Pero este que es el tema más importante nos enseña. Este que es el tema que es necesario que todo el mundo conozca. La gente no lo conoce. Por eso, al hablar de la salvación, las personas contestan cualquier cantidad de cosas. ¿Cuándo recibiste la salvación? Ay, yo recuerdo que fue un momento en el cual a mí me invitaron y yo estaba así pidiéndole a Dios y entonces me llevaron allá porque tenía una enfermedad y me dijeron que si quería sanarme esa enfermedad, que los acompañara, que allá sucedían milagros. Entonces yo fui y entonces allá el pastor de esa iglesia me dijo que pasara al frente, que las personas que desearan así estar bien con Dios y no tener ningún problema con Dios y reconciliarse con Dios, que hicieran una oración. Fue cuando seguimos escuchando a la persona. Espera, ¿tú me estás diciendo que tu salvación fue porque tú hiciste una oración? Sí, es que mira, en la oración yo dije esto. Sí, o sea, por algo que tú digas, entonces ya, tú superaste la muerte, recibiste la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bíblicamente, ¿a quién se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios? A los que creen, dice la Biblia. No dice a los que hagan esto, hagan aquello. Una persona llega a la iglesia sin conocer de Dios. La Biblia habla, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué dice que se perdió? Porque la condición natural de toda persona era estar perdido. Si la persona no recibe la salvación, en la oportunidad que tiene de estar en este cuerpo, el estar en este cuerpo es una oportunidad para recibir la salvación. Cuando leemos Lucas 16, Jesús nos explica más en detalle esa parte. Para que una persona reciba la salvación, en este cuerpo tiene una oportunidad única. Si deja este cuerpo, si llega el momento en que, no sé, le dio un ataque cardíaco o una enfermedad o algo, y Dios ya decidió, esa persona ya no más, ya hasta aquí. Si Dios ya se quiere llevar a esa persona no ha recibido la salvación, solo le queda un destino. Jesús lo explicó. Jesús cuenta la historia de dos personas. Uno murió y se fue con Dios, se fue al seno de Abraham. El otro, ¿dónde fue? A la condenación eterna. Lo leímos cuando Jesús estaba explicando también más exactamente en Mateo capítulo 25, cuando habla de las vírgenes. ¿Y qué dice el último versículo de ese capítulo? Unos irán, habla de dos destinos, vuelve y habla de dos destinos. Unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Y hasta dice cómo se llaman los que irán a la vida eterna. ¿Cómo llama a los que se van a la vida eterna? Los justos a la vida eterna. Ay, pero es que en la iglesia a mí nunca me han hablado de justos, o ser justo, no ser justo, o alcanzar la justicia de Dios, o sea, ser justo. Nunca ese tema así en la iglesia. Hablan muchos temas lindos, hermosos, pero nunca me habían hablado cómo ser justo. Te tengo una noticia. No habías estado asistiendo a una iglesia. ¿Qué dice ese versículo? Si quieren anoten, el último versículo de Mateo 25 habla claramente de dos destinos. ¿Quieren ver más en detalle esos dos destinos? Miren Lucas 16.
del versículo 19 al 31. Ahí habla más exactamente el corazón de los que van a un destino y los que van al otro. La persona que estaba en la condenación eterna, cuando Jesús cuenta la historia de esos dos, aún estando en la condenación eterna, se ve por qué él llegó a la condenación eterna. Él en quien confió, hasta el último momento en quien confió, hablando con el que está en el cielo, hablando con el Padre de la fe. Que el Padre de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un título que Dios permitió que tuviera Abraham, Padre de la fe. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el Padre de la fe? ¿En el infierno o en el cielo? ¿Está con Dios en la región celeste o está con Satanás en el infierno, en la llama eterna? Que ciertamente también es el mundo espiritual. También se podría decir que es parte de la región celeste. Eso es algo que hemos hablado, pero ahorita no estamos hablando de cosas teológicas. Estamos hablando de una manera más concreta. Cielo, infierno. O sea, si quieren entrar en cuestiones teológicas ya sería irnos por otro lado, pero no queremos en ese momento hablar cuestiones teológicas. Queremos que te des cuenta que solo hay dos destinos. Es importante que te quede claro, solo hay dos destinos. La condenación eterna, la vida eterna, llamémoslo así. Porque hay personas que, pero es que Hades es cielo y empiezan a dar diferentes nombres porque quieren esquivar, escuchar dos destinos. Solo hay dos destinos. Vamos a leer ese versículo. Vamos a ir entonces a Mateo. Aquí estamos en Segunda de Reyes, cuando le abrió los ojos para el mundo espiritual. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 es un versículo que consideramos hace poco, ¿no? Y también ese día hablamos solamente sobre ese versículo. Mateo capítulo 25, el versículo 42, 46. El versículo 46. Mateo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos, aquí está la palabra clave, y los justos a la vida eterna. Todo el mundo quiere tener vida eterna, todo el mundo quiere tener vida eterna. Lamentablemente muchas personas piensan que ya la tienen sin tenerla. Lo peor para toda la sociedad, para todo el mundo, para toda persona, es creer que ya tiene la salvación sin tenerla. Aquí está hablando de la vida eterna y de la condenación eterna. Solo hay dos destinos. No habla de tres como algunas religiones, de cuatro, no. Nuestro Señor Jesucristo está explicando, solo hay dos. La vida eterna, la condenación eterna. Hay personas que quieren irse por otro lado. Pero de pronto usted lo que quiere es meternos miedo para que nosotros hagamos. Y les digo, no es necesario que hagan nada. Solamente escuchen. La fe viene únicamente por el oír. La única forma de que una persona sea salva, ¿cómo es? Creyendo. ¿Y cómo va a creer? Si se calla y escucha. Cuando le digo si se calla, es esa voz interna que tiene, silénciela. Esa voz interna, no escuche más, no se escuche más, no se escuche más. ¿Qué es lo que pasó con el que está en el infierno? En Lucas capítulo 16, el que está en el infierno, hasta el último momento manifiesta confianza en sí mismo. Cuando está hablando con el que sí está en el cielo, por favor, haga esto, y le da instrucciones al que está en el cielo para que los hermanos de él no vayan al infierno. Si él sabe cuál es la forma para ir al cielo, ¿por qué él no fue al cielo? Le dice, Padre Abraham, manda que alguien resucite a Lázaro. Hágalo resucitar para que Lázaro vaya y le predique a mis hermanos. Cuando le predique a mis hermanos, ellos entonces van a creer y ya no van a venir al lugar donde yo me encuentro. ¿Qué le dijo a Abraham? No es esa forma, esa técnica, ese camino que usted me está diciendo de que haga que resucite a alguien, ese no es. ¿Quiere saber cuál es el camino? Ya no lo había dicho. La salvación, ¿cómo es? Por fe. Ellos allá tienen esto. Ellos lo tienen, la palabra de Dios. Si logran creer lo que está escrito acá, no vendrán a condenación, no irán a condenación contigo. Le está diciendo el que está en el infierno. Si ellos logran creer lo que está escrito en la palabra de Dios, no van a ir a la condenación. Pero si no logran creer lo que está escrito acá, inevitablemente van a ir a la condenación. Lo está diciendo el que está en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo es el que está contando la historia. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo? ¿Algo para entretenernos o para hacernos reír o para hacernos sentir felices? Nos está hablando de los dos destinos. La gran mayoría, inevitablemente, están caminando hacia la condenación. Porque no lo saben.
porque ya alguien los engañó, alguien les hizo pensar que porque hicieron una oración, o como dicen algunas personas, no, yo recibí la salvación desde el momento que yo acepté a Jesús. Cuando hablo con personas así les digo, ¿sabes desde cuándo los que se han hecho llamar cristianos, porque no todo el que se hace llamar cristiano es cristiano? Si hay cristianos verdaderos, ¿quiénes? Los justos, lo que leímos hoy. ¿Quiénes irán a la vida eterna? Los justos. Lo leímos hoy, es un versículo. ¿Quiénes irán a la condenación eterna? Los que no alcanzaron la justicia de Dios. Los que se quedaron con su propia justicia. El que está en el infierno, leyendo Lucas capítulo 16 del 19 en adelante, nuestro Señor Jesucristo nos explica qué hay en el corazón de la persona que está en la condenación. Él tiene su camino, él tiene su forma para ir al cielo, dándole instrucciones a Abraham. Ay, haga así, haga asa, haga esto, haga aquello, para que mis hermanos no vengan aquí a este lugar de tormento en el cual yo me encuentro. Él no quería, nadie va a querer. Cuando la persona está en el lugar de tormento, no va a querer que su familia llegue a ese lugar de tormento. Pero ¿qué le está diciendo a Abraham? Ellos tienen allá la palabra de Dios. Si logran creer lo que está escrito acá, ellos no van a ir a condenación. Pero lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. A través de esa parábola nos cuenta los dos destinos que ya los había nombrado en Mateo, capítulo 25, versículo 46. Nombra esos mismos dos destinos y nombra cuál es el secreto para que alguien vaya a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 46. Unos irán a la condenación eterna y los justos irán a la vida eterna. Esto no lo enseñan en las iglesias, primero que todo porque no son iglesias. Pero esto es lo más importante, lo más básico para que una persona empiece a tener ese conocimiento de Dios. Mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Aquí, inevitablemente, vas a recibir ese conocimiento. Solo es necesario algo, que escuches. Hay algo que te va a querer impedir escuchar. ¿Qué cosa te va a querer impedir escuchar? Muchas voces internas. En el momento que estás escuchando de pronto no te gusta algo, no te gusta el fondo, no te gusta la camiseta que traiga el día ese en especial, no te gusta que yo muevo las manos, quisieras que yo de otra manera o que me pusiera corbata, no sé, algún pensamiento te va a llegar para no dejarte recibir la palabra. Pero lo que te invito es a que escuches esta prédica. Si no te gusta como me ves, lo que ves, no importa. Dios, gracias, me hizo menospreciable. El camino de anunciar el Evangelio es el camino que ha elegido la persona que sabe que va a ser menospreciada. Entonces no te fijes en mi apariencia. Si quieres, coloca este video, va a estar en YouTube. Coloca este mismo video y los anteriores y los que van a seguir siempre se suben a YouTube. Solamente tú escucha, todos los días escucha. Media hora escucha, pero silencia esa voz interna. Si notas que te va a llegar algún pensamiento de una cosa, de otra, a pensar de lo que tienes que hacer mañana, de qué vas a hacer para comer, durante media hora silencia esa voz interna y escucha la predicación del Evangelio puro. Aquí lo vamos a resumir ya para terminar. ¿Qué es entonces el Evangelio? Ya que una persona es salva por creer en el Evangelio, toda la Biblia, dijo nuestro Señor Jesucristo, todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y era necesario que se cumpliera lo que está escrito en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento vemos dos cosas: el hombre destituido de la gloria de Dios y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Cristo ni la palabra Jesús, pero Jesús mismo escribió, permitió que quedara escrito. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es ese Evangelio? ¿Cuál es esa buena nueva que tenemos que conocer para poder recibir la salvación? La buena nueva es: Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, eso no tiene sentido para ti si tú no sabes qué es el pecado. Bíblicamente, ser pecador es estar en las manos del diablo. Las religiones han enseñado que ser pecador es, esfuérzate para no volver a decir una mentira, esfuérzate para no volver a codiciar. Eso enseñan las religiones. Pero cuando tú miras bíblicamente, no, ser pecador no es dije una mentirita, no, ser pecador no es codicié, no. Ser pecador es algo más profundo. Eso es fruto del pecado. Esas dos cositas que he nombrado, mentir, codiciar, es fruto del pecado. Pero bíblicamente ser pecador es estar en las manos de Satanás, estar destituido de la gloria de Dios, estar caminando hacia la condenación eterna. Eso significa ser pecador. Cuando una persona así ligeramente dice, pues yo creo que todos somos pecadores, o hay alguien que no sea pecador, cuando las personas se expresan así, no conocen lo que dice la Biblia.
Nunca les han hablado de la justicia de Dios, ni de lo que dice el versículo 46 de Mateo 25. E irán los justos a la vida eterna. Tienes que conocer que son los justos. Para eso está este perfil. Para que aquí conozcas cómo una persona alcanza la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? La buena nueva de que Jesús ya pagó el precio que nosotros no podíamos pagar por el pecado. El pecado no se paga apretando los ojos, apretando los puños y diciendo, no lo vuelvo a hacer. Esa persona lo va a volver a hacer. El que dice, no vuelvo a hacer, va a volverlo a hacer y lo va a hacer peor. Lo que está diciendo que no vuelvo a hacer, lo va a hacer. Si no lo hace exactamente en el mismo sentido, lo hace por otro lado, pero lo hace peor. Hay personas que creyeron volverse buenas no teniendo contacto sexual. Entonces dijeron, Dios, te ofrezco un sacrificio muy grande, hago un pacto de que no me voy a casar. Hay personas que han hecho eso y saben que se convierten en pervertidos. Se convierten en personas que violan niños, personas que hacen actos grotescos a nivel sexual que ni siquiera se pueden nombrar. ¿Pero por qué? Porque se creyeron que ellos sí podían. Dios no recibe nada de nuestra mano. La persona que se proponga que le va a dar algo a Dios debe saber algo. Está eligiendo el camino contrario. Eso que está pensando que no va a hacer, más maldades van a salir. Para Dios tener misericordia va a permitir que esa persona se dé cuenta lo malo que es. Entonces, ¿el Evangelio en qué se resume? Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia donde estaba Juan el Bautista y sus discípulos, ¿qué le dijo Juan el Bautista a sus discípulos? Mire, mire, mire. Y señaló a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús. Ya no somos pecadores. La persona que ya no es pecadora, que es justa. Pero la persona que cree en sus pensamientos está en un combate. Ay, pero yo hasta ahora he dicho toda mi vida que soy pecador. Date cuenta dónde está el enemigo. Date cuenta dónde está el que no te quiere dejar recibir la salvación. En tus pensamientos. Lucha contra tus pensamientos. ¿Cómo es? Cállalos. Solamente oblígalos a escuchar. Escucha. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. La fe viene por el oír. La única forma de que una persona reciba la salvación es por fe. Por creer lo que está escrito. No lo dejó escrito. Dejó la parábola donde explica que el que no crea lo que está escrito acá, inevitablemente va hacia la condenación. Ya está escrito, solo tienes que creer. Te invito a que sigas escuchando esta predicación. Si la quieres escuchar completa desde el principio, va a durar 30 y algo minutos y va a estar subida a YouTube dentro de poco. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias, Padre, por quienes nunca habían escuchado qué es la justicia de Dios. ¿Cómo se llama aquel que alcanza la justicia de Dios? Justo. Padre, permite, Señor, que las personas que se conectaron el día de hoy sigan escuchando para que inevitablemente reciban la salvación. Algunos de pronto se conectaron con la intención de criticar, de murmurar, porque pensaban que eran cristianos. Pero permite, Padre, que tengan un corazón humilde. Permite, Padre, que silencien toda voz para que únicamente escuchen tu palabra, para que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos junto con los hermanos que en ese momento estamos orando y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.